Eres demasiado pobre para esta familia, dijo mi suegra. Ahora soy su jefa. Bienvenidos a Relatos Cotidianos. Hoy les traigo una historia que les va a demostrar que el destino tiene formas muy peculiares de hacer justicia. Si alguna vez te han menospreciado por tu origen, si alguna vez alguien te dijo que no eras suficiente, quédate hasta el final, porque lo que está a punto de escuchar te va a dejar sin palabras. El día que conocí el verdadero rostro de mi suegra, mi nombre es Carmen. Tengo 35 años y trabajo como CEO de una de las empresas tecnológicas más importantes de España. Pero no siempre fue así. Hace 10 años, yo era simplemente una chica de barrio que se había enamorado del hombre equivocado, o al menos del hombre con la familia equivocada. Todo comenzó cuando conocí a Miguel en la universidad. Yo estudiaba ingeniería informática con una beca completa porque mis padres, dueños de una pequeña frutería en el mercado del barrio, no podían pagar mis estudios. Miguel, por otro lado, venía de una familia adinerada. Su madre, doña Isabel Montemayor, era conocida en los círculos sociales de Madrid por sus obras de caridad y por su lengua viperina. La primera vez que Miguel me habló de su madre, noté cierta tensión en su voz. «Es particular», me dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Le gusta que las cosas se hagan a su manera». Debí haber prestado más atención a esa advertencia velada, pero estaba tan enamorada que ignoré todas las señales de peligro. Recuerdo perfectamente el día que la conocí. Era un domingo de septiembre, y Miguel había insistido en que era hora de que conociera a su familia. Me pasé toda la semana anterior practicando frente al espejo, eligiendo el vestido perfecto, ensayando conversaciones. Mi madre me prestó los únicos pendientes de oro que tenía, herencia de mi abuela. «Vas a estar preciosa, mija», me dijo mientras me ayudaba a peinarme. «Solo sé tú misma», pero ser yo misma era exactamente lo que no debía hacer. La mansión de los Montemayor estaba en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Cuando el taxi nos dejó en la entrada, sentí que mi vestido de Sara, que me había parecido tan elegante en casa, de repente parecía barato y fuera de lugar. Miguel apretó mi mano. «Estás hermosa», susurró, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos. «No eres lo que esperábamos». Doña Isabel nos recibió en un salón que parecía sacado de una revista de decoración. Todo era mármol blanco, cristal y oro. Ella estaba impecable, un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de mi padre, joyas discretas pero obviamente carísimas, y un peinado que gritaba peluquería de lujo. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo en menos de 3 segundos, y vi cómo su sonrisa se congelaba. «Así que tú eres Carmen», dijo, y la forma en que pronunció mi nombre me hizo sentir como si fuera algo desagradable que había pisado. «Miguel nos ha hablado algo de ti. La cena fue una tortura». Doña Isabel me interrogó, como si fuera una entrevista de trabajo, para un puesto que claramente no iba a conseguir. «¿Y tu familia a qué se dedica?», le preguntó mientras cortaba delicadamente su solomillo. Cuando le dije que mis padres tenían una frutería, intercambió una mirada con su esposo que no necesitaba traducción. «¿Una frutería?», repitió como si la palabra le supiera amarga. «¡Qué pintoresco! ¿Y planeas seguir con el negocio familiar o tienes otras aspiraciones?». Le expliqué que estaba estudiando ingeniería informática, que tenía planes de especializarme en inteligencia artificial, que ya había ganado varios concursos de programación. Pero cada logro que mencionaba parecía molestarla más. Era como si mi ambición fuera una ofensa personal. El momento decisivo llegó cuando estábamos tomando el café. Miguel había ido al baño y su padre estaba atendiendo una llamada. Doña Isabel y yo nos quedamos solas en ese salón que parecía un museo. Se inclinó hacia mí y por primera vez dejó caer la máscara de cortesía. «Escúchame bien, niña», dijo, y su voz era tan fría que podría haber congelado el café. «Sé exactamente qué tipo de chica eres. He visto a muchas como tú, cazafortunas, que creen que pueden usar su carita bonita para escalar socialmente.
pero te voy a ser muy clara. Eres demasiado pobre para esta familia. Miguel puede estar encaprichado contigo ahora, pero créeme, se le pasará. Y cuando eso suceda, volverás al agujero del que saliste. Me quedé sin palabras. Literalmente, no podía articular una respuesta. Años de educación, de que mi madre me enseñara a respetar a los mayores, me impedían decirle lo que realmente pensaba. Solo atiné a mirar mis manos, que temblaban ligeramente sobre mi regazo. No me malinterpretes, continuó, sirviéndose más café como si estuviéramos hablando del tiempo. No tengo nada personal contra ti. Simplemente no eres adecuada. Miguel necesita a alguien de su nivel, alguien que entienda nuestro mundo, nuestras responsabilidades. Tú eres una distracción, un capricho universitario. Nada más. La propuesta que cambió todo cuando Miguel volvió. Fingí que me sentía mal y nos fuimos poco después. En el coche me preguntó qué había pasado, pero no pude decírselo. ¿Cómo le dices al hombre que amas que su madre te acaba de destrozar? ¿Cómo le explicas que la mujer que le dio la vida te ve como basura? Los siguientes meses fueron un infierno. Doña Isabel se aseguró de que cada encuentro familiar fuera una humillación sutil pero constante. Comentarios sobre mi ropa. ¿Qué original? ¿Es vintage o simplemente viejo? Es sobre mi familia. Debe ser difícil para tus padres entender el mundo en el que te mueves ahora. Sobre mi carrera. La informática está bien para un hobby, pero una señora de sociedad necesita otras habilidades. Miguel intentaba defenderme, pero su madre era maestra en el arte de la manipulación. Lloraba, se hacía la víctima, decía que solo quería lo mejor para su hijo. Y Miguel, atrapado entre el amor a su madre y el amor hacia mí, se fue desgastando. La gota que colmó el vaso llegó en Navidad. Doña Isabel organizó una gran fiesta y olvidó invitarme. Cuando Miguel protestó, ella dijo que había sido un descuido, pero que de todas formas yo no me sentiría cómoda porque iba a asistir gente importante. Miguel fue solo, y esa noche cuando volvió a mi pequeño apartamento, los dos sabíamos que algo se había roto. No puedo más, me dijo, y había lágrimas en sus ojos. La amo, Carmen, pero mi madre, ella nunca va a aceptarte. Y no puedo pasar el resto de mi vida en medio de esta guerra. Así que me dejó. El hombre por el que había aguantado humillaciones, por el que había tragado insultos, me dejó porque su madre había ganado. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, y luego, cuando el sol comenzó a salir, tomé una decisión. Doña Isabel Montemayor podía haberme quitado a Miguel, pero no me iba a quitar mi futuro. Pausa dramática, música de transición, amigos de relatos cotidianos. Si están disfrutando esta historia, no olviden darle like y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros relatos, porque lo que viene ahora es cuando el destino comenzó a tejer su red de justicia poética. El nacimiento de una guerrera los siguientes 3 años fueron los más intensos de mi vida. Mientras Miguel se casaba con la heredera que su madre había elegido para él, una chica insípida llamada Patricia, cuyo único mérito era tener el apellido correcto, yo me sumergí en mi carrera como nunca antes. Terminé la universidad con matrícula de honor. Conseguí un trabajo en una startup de inteligencia artificial donde trabajaba 18 horas al día. Mis compañeros me llamaban la máquina porque nunca paraba, nunca me quejaba, nunca fallaba. Pero ellos no sabían que cada línea de código que escribía, cada proyecto que completaba, cada éxito que conseguía, era un ladrillo más en el edificio de mi venganza. No era venganza en el sentido tradicional. No quería destruir a doña Isabel. Quería demostrarle que se había equivocado conmigo. Quería que supiera que la chica pobre a la que había despreciado era capaz de lograr cosas que ella ni siquiera podía imaginar. En 2019, desarrollé un algoritmo de predicción de mercados que revolucionó la forma en que las empresas españolas manejaban sus inversiones. Mi jefe me ofreció ser socia de la empresa,
Pero yo tenía planes más grandes. Con el dinero que había ahorrado y un préstamo del banco, que conseguí sin ayuda de nadie, solo con mi trabajo y mi reputación, fundé mi propia empresa, Neuratech Solutions. El primer año fue brutal. Dormía en la oficina, comía fideos instantáneos, reinvertía cada euro en la empresa. Mis padres estaban preocupados. «Mija, te estás matando», me decía mi madre. Pero yo tenía una misión y nada me iba a detener. El segundo año conseguimos nuestro primer contrato importante con el Banco Santander. El tercero, expandimos operaciones a toda Europa. Para el cuarto año, Neuratech Solutions era valorada en 50 millones de euros y yo poseía el 60% de las acciones. Fue entonces cuando el destino decidió que era hora de cerrar el círculo. El día que las tornas cambiaron era un martes de octubre de 2023. Yo estaba en mi oficina, en el Paseo de la Castellana, en el piso 30 de uno de los edificios más emblemáticos de Madrid, revisando currículums para un nuevo puesto de dirección administrativa. Mi asistente, Laura, entró con una expresión extraña en el rostro. «Carmen, hay algo que necesitas ver», dijo, entregándome un currículum. «Esta candidata, creo que la conoces». Miré el papel y casi me caigo de la silla. Isabel Montemayor de Fernández. La misma doña Isabel que me había humillado años atrás, estaba solicitando trabajo en mi empresa. Mi primera reacción fue reírme. Era demasiado irónico, demasiado perfecto. Pero entonces leí su carta de presentación y la risa se me congeló en la garganta. El imperio familiar de los Montemayor se había derrumbado. Malas inversiones, la crisis económica y aparentemente el esposo de doña Isabel había estado desviando fondos durante años. Habían perdido todo, la mansión, los coches, el estatus. Y ahora ella, a sus 58 años, necesitaba trabajar por primera vez en su vida. «¿Qué quieres hacer?», me preguntó Laura. «Puedo decirle que el puesto ya está cubierto». Me quedé mirando por la ventana de mi oficina, viendo el skyline de Madrid. Tenía el poder de vengarme. Podía humillarla como ella me había humillado. Podía rechazarla y dejar que supiera que la chica pobre, a la que había despreciado ahora, tenía su destino en sus manos. Pero entonces pensé en mi madre. En sus palabras, el rencor es un veneno que tomas esperando que le haga daño al otro, mija. No vale la pena. Y tomé una decisión que cambiaría todo. «Programa una entrevista», le dije a Laura, «mañana a las 10». La entrevista más incómoda del mundo, doña Isabel, entró en mi oficina exactamente a las 10:00, puntual, como siempre. Pero todo lo demás había cambiado. Su ropa, aunque intentaba mantener cierta elegancia, era claramente de segunda mano. Su pelo, antes perfecto, mostraba raíces grises. Y sus ojos ya no tenían esa arrogancia que yo recordaba. El momento en que me vio, se quedó congelada. Vi pasar por su rostro una serie de emociones. Shock, vergüenza, orgullo herido y finalmente resignación. «Carmen», dijo, y su voz era apenas un susurro. «Señora Montemayor», respondí manteniendo un tono profesional. «Por favor, tome asiento». Se sentó en el borde de la silla, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Yo me tomé mi tiempo, revisando su currículum, dejando que el silencio se extendiera. Era mi momento, mi oportunidad de cobrarme todas las humillaciones. «Veo que no tiene experiencia laboral formal», comencé. «No», admitió, y parecía que cada palabra le costaba un mundo. «Pero he manejado eventos de caridad, he organizado galas, tengo experiencia en un mundo que ya no existe». La interrumpí y vi cómo se encogía. «El puesto requiere conocimientos de software administrativo, manejo de bases de datos, atención al cliente. ¿Tiene alguna de estas habilidades?» «Puedo aprender», dijo, y había desesperación en su voz. «Por favor, Carmen, necesito este trabajo». Y ahí estaba. La mujer que me había dicho que era demasiado pobre para su familia, ahora me rogaba por un trabajo. El círculo se había cerrado. Podría haberla echado en ese momento,
haberle dicho exactamente lo que pensaba de ella, haberle devuelto cada insulto, cada humillación, pero no lo hice. Música emotiva de fondo. Queridos seguidores de Relatos Cotidianos, lo que pasó después los va a sorprender tanto como me sorprendió a mí, porque a veces el mejor tipo de venganza no es la venganza en absoluto. Si quieren saber cómo termina esta historia, sigan escuchando y no olviden compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Una decisión inesperada, señora Montemayor, dije, poniéndome de pie y caminando hacia la ventana. ¿Sabe por qué fundé esta empresa? Ella negó con la cabeza, confundida por el cambio de tema. La fundé porque alguien me dijo una vez que yo no era suficiente, que era demasiado pobre, demasiado poca cosa para aspirar a más. Esa persona me hizo un favor sin saberlo, porque me dio la motivación que necesitaba para demostrar que estaba equivocada. Me volví para mirarla y vi que había palidecido. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Usted me enseñó una lección muy valiosa, señora Montemayor. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria o en su apellido, sino en su determinación, en su capacidad de levantarse después de cada caída, en su voluntad de trabajar por lo que quiere. Carmen, yo comenzó, pero levanté la mano para detenerla. También me enseñó sobre la crueldad del prejuicio, sobre lo fácil que es juzgar a alguien por su origen en lugar de por su potencial. Y prometí que si algún día tenía poder, nunca sería como usted fue conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez vi a la verdadera Isabel Montemayor, no la máscara de superioridad que siempre había usado. Pero aquí está la cosa, continué. También aprendí sobre la importancia del perdón y de las segundas oportunidades. Porque guardar rencor es como aferrarse a un carbón ardiente esperando que queme a otra persona. Solo te quemas tú. Me senté de nuevo en mi escritorio y la miré directamente a los ojos. Le voy a ofrecer el trabajo, señora Montemayor. No porque la perdone, eso es algo que tengo que trabajar por mi cuenta. No porque sienta lástima por usted. Ambas sabemos que usted es demasiado orgullosa para aceptar lástima. Le ofrezco el trabajo porque creo que todos merecemos una oportunidad de cambiar, de crecer, de ser mejores de lo que fuimos ayer. El primer día de mi ex-suegra, como mi empleada Isabel Montemayor, comenzó a trabajar en Neuratech Solutions el siguiente lunes. Su primer día fue incómodo, por decirlo menos. Todos en la oficina sabían quién era ella para mí. En el mundo corporativo de Madrid, los chismes viajan rápido. La puse en el departamento de administración, bajo la supervisión de Rosa, una mujer de 45 años, que había empezado como conserje y había trabajado duro para llegar a ser jefa de departamento. La ironía no se me escapaba. La mujer que había despreciado a la gente trabajadora ahora tenía que aprender de ellos. Los primeros meses fueron difíciles. Isabel llegaba temprano y se iba tarde, pero se notaba que cada día era una batalla para ella. No contra el trabajo, sorprendentemente aprendió rápido y era eficiente, sino contra su propio orgullo. Cada vez que tenía que preguntarle algo a Rosa, cada vez que cometía un error, cada vez que alguien más joven que ella le explicaba algo, podía ver cómo tragaba su orgullo como si fuera medicina amarga, pero algo comenzó a cambiar alrededor del tercer mes. Un día entré en la sala de descanso y la encontré riéndose con María, nuestra recepcionista, una chica de origen marroquí que Isabel en su vida anterior ni siquiera habría mirado. Estaban compartiendo fotos de sus nietos. No sabía que tenía nietos, le dijo María. 2. Respondió Isabel con una sonrisa genuina que nunca le había visto. Pero no los veo mucho últimamente. Mi hijo... Las cosas están complicadas. Supe que se refería a Miguel. Me había enterado por amigos en común que su matrimonio con Patricia había sido un desastre. Se divorciaron después de 2 años. Y Miguel había cortado casi todo contacto con su madre cuando se enteró de la verdad sobre las manipulaciones que había hecho para separarnos.
La conversación que nunca esperé tener fue un viernes por la tarde, 6 meses después de que Isabel empezara a trabajar en la empresa. Yo estaba trabajando tarde, como de costumbre, cuando escuché un golpe en mi puerta. «Adelante», dije sin levantar la vista de mi ordenador. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Era Isabel. En 6 meses nunca habíamos tenido una conversación personal. Manteníamos todo estrictamente profesional. «Claro», dije, señalando la silla frente a mi escritorio. Se sentó y por un momento no dijo nada. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, vulnerable. «Necesito pedirte perdón», dijo, y las palabras parecían costarle físicamente. «No espero que me perdones, pero necesito decirlo. Lo que te hice fue imperdonable. Te juzgué por tu origen, por tu clase social, por cosas que no tenían nada que ver con quién eras realmente. Y en el proceso no solo te lastimé a ti. Perdí a mi hijo. Perdí la oportunidad de conocer a una mujer extraordinaria. Me quedé sin palabras. En todos los escenarios que había imaginado, nunca esperé esto. Tenías razón sobre el dinero, sobre el estatus», continuó. «Creí que esas cosas me hacían superior, pero cuando lo perdí todo, me di cuenta de que sin ellas yo no era nadie. No tenía habilidades, no tenía verdaderos amigos, no tenía nada. Tú, en cambio, construiste todo esto desde cero. Con tu inteligencia, tu trabajo, tu determinación». Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, se volvió. «Miguel nunca dejó de amarte, ¿sabes? Incluso cuando se casó con Patricia, incluso cuando intentó seguir adelante. Siempre fuiste tú, y yo se lo quité. Le quité la felicidad a mi propio hijo por mi estúpido orgullo, y entonces hizo algo que nunca esperé. Lloró. Isabel Montemayor, la mujer de hielo, lloró frente a mí. Un giro inesperado del destino. 2 semanas después de esa conversación, recibí una llamada que no esperaba. Era Miguel. «Carmen», dijo, y escuchar su voz después de tantos años fue como un puñetazo en el estómago. «Sé que no tengo derecho a llamarte, pero necesito hablar contigo». Nos encontramos en un café cerca del Retiro, el mismo donde solíamos estudiar juntos en la universidad. El tiempo había sido amable con él, pero había una tristeza en sus ojos que no estaba ahí antes. «Mi madre me contó todo», dijo sin preámbulos. «Lo que te dijo, cómo te trató, cómo te manipuló. Y como tú, a pesar de todo, le diste trabajo cuando más lo necesitaba». «Miguel, no, déjame terminar», me interrumpió. «Fui un cobarde. Elegí el camino fácil en lugar de luchar por nosotros. Y pagué el precio. Mi matrimonio fue un infierno. Perdí años de mi vida en una relación sin amor. Y te perdí a ti». Tomó mi mano y por un momento sentí ese viejo fuego que creía extinguido. «No te pido que volvamos», dijo. «Sé que he perdido ese derecho. Solo quería que supieras que lo siento y que estoy orgulloso de ti, de todo lo que has logrado. Mi madre tenía razón en una cosa. No eras adecuada para nuestra familia. Eras demasiado buena para nosotros». Pausa emocional con música suave. Amigos de Relatos Cotidianos. La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos. Si están disfrutando esta historia, recuerden suscribirse y activar las notificaciones. Y quédense hasta el final, porque lo mejor está por venir. La propuesta que lo cambió todo. Otra vez, 1 año después de ese café con Miguel, las cosas habían cambiado mucho. Isabel se había convertido en una de las mejores empleadas del departamento administrativo. La mujer que antes no sabía ni encender un ordenador, ahora manejaba sistemas complejos y había propuesto mejoras que nos habían ahorrado miles de euros. Pero más importante aún, había cambiado como persona. La vi defender a un empleado junior cuando un cliente importante fue grosero con él. La vi quedarse tarde para ayudar a sus compañeros. La vi convertirse en la persona que quizás siempre fue, pero que el privilegio y el prejuicio habían enterrado. Miguel y yo habíamos retomado contacto, pero solo como amigos. Almorzábamos ocasionalmente, hablábamos de nuestras vidas. Él había montado su propia consultoría y le iba bien.
Yo seguía enfocada en hacer crecer Neuratech Solutions. Fue en la fiesta de Navidad de la empresa cuando todo cambió nuevamente. Isabel se me acercó con una copa de vino en la mano. Carmen, dijo, hay algo que necesito decirte. He recibido una oferta de trabajo. Una empresa de la competencia me quiere como jefa de administración. Es más dinero, mejor posición. Sentí una punzada de algo. ¿Decepción? ¿Traición? No estaba segura. Es una gran oportunidad, dije, intentando sonar profesional. Te deseo lo mejor. No he terminado, dijo con una sonrisa. La rechacé. ¿Sabes por qué? Porque en esta empresa encontré algo que no tiene precio: respeto, dignidad, una segunda oportunidad. Y sobre todo, encontré a una jefa que me enseñó que el verdadero liderazgo no es sobre poder, sino sobre elevar a otros. Levantó su copa hacia mí. Así que gracias, Carmen, por ser mejor persona de lo que yo fui, por enseñarme que nunca es tarde para cambiar, y por darme la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria que mi estupidez casi aleja de mi familia para siempre. El final que nadie esperaba hoy. 3 años después de que Isabel entrara a trabajar en mi empresa, las cosas son muy diferentes. Neuratech Solutions se ha convertido en una de las empresas tecnológicas más importantes de Europa. Tenemos oficinas en 5 países y más de 500 empleados. Isabel es ahora mi directora de operaciones. Sí, leyeron bien. La mujer que me dijo que era demasiado pobre para su familia ahora es mi mano derecha. Pero no le di el puesto por caridad o por ironía, se lo ganó. Con trabajo duro, con humildad, con la sabiduría que viene de haber estado en la cima y en el fondo y haber aprendido de ambos lugares. Y Miguel, bueno, esa es otra historia. Después de 2 años de reconstruir nuestra amistad, de largas conversaciones, de reaprender quiénes éramos ahora, no como los jóvenes universitarios que fuimos, sino como los adultos en los que nos habíamos convertido, decidimos darnos otra oportunidad. La propuesta llegó en el lugar menos romántico posible, en una reunión de junta directiva. Yo estaba presentando los resultados trimestrales cuando Miguel entró. Él es ahora uno de nuestros consultores externos. Se arrodilló allí mismo frente a todos los ejecutivos, frente a su madre, y sacó un anillo. Carmen, dijo, hace años fui un cobarde y te perdí. He pasado cada día desde entonces arrepintiéndome. No merezco una segunda oportunidad, pero si me la das, prometo pasar el resto de mi vida demostrándote que esta vez elegiré correctamente. ¿Te casarías conmigo? El silencio en la sala fue ensordecedor. Todos los ojos estaban sobre nosotros, pero yo solo podía ver a Isabel. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez eran diferentes. Asintió con la cabeza dándome su bendición, la bendición que debería haber dado hace años. Sí, dije, y la sala estalló en aplausos. Lecciones de una historia de superación. Nuestra boda fue hace 6 meses. Fue una ceremonia sencilla, nada que ver con los eventos ostentosos que los Montemayor solían organizar. Mi padre llevó a Isabel del brazo hasta su asiento. Sí, se han hecho amigos, algo que nunca esperé. Mi madre y ella ahora intercambian recetas y chismean como viejas amigas. En mi discurso de boda, dije algo que creo que resume toda esta experiencia. La vida me enseñó que el rencor es una cárcel que construimos nosotros mismos, que el perdón no es debilidad, sino la máxima fortaleza, que las segundas oportunidades pueden transformar no solo a quien las recibe, sino también a quien las da, y que a veces las personas que más nos lastiman pueden convertirse en nuestros mejores maestros, si estamos dispuestos a aprender la lección. Isabel también habló. Se paró frente a todos nuestros invitados, muchos de los cuales la conocían de sus días de gloria, y dijo, hace años le dije a Carmen que era demasiado pobre para esta familia. Hoy quiero corregir eso públicamente. Carmen nunca fue demasiado pobre para nosotros. Nosotros éramos demasiado pobres, pobres de espíritu, pobres de humanidad, pobres de visión, para merecerla.
pero ella con su grandeza nos enriqueció a todos. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de levantarse, de perdonar, de crecer. Carmen, hija, porque ahora sí puedo llamarte así con orgullo, gracias por salvar no solo la vida de esta vieja tonta, sino también su alma. No hubo un ojo seco en el salón. El presente, una familia reconstruida mientras escribo esto. Estoy en mi oficina, la misma donde entrevisté a Isabel hace 3 años. Ella está en la oficina de al lado, probablemente regañando a alguien por no seguir los protocolos. Se ha vuelto estricta con eso, pero justa, siempre justa. Miguel maneja la división internacional de la empresa. Sí, se unió oficialmente a Neuratech Solutions después de la boda. Trabajamos bien juntos, mejor de lo que esperaba. Hemos aprendido a separar lo personal de lo profesional, aunque a veces me roba besos en la sala de juntas, cuando nadie está mirando. Mis padres vendieron la frutería y ahora viven en un bonito piso en el centro que les compré. Mi padre dice que soy su orgullo, pero la verdad es que ellos son el mío. Me enseñaron que el trabajo duro y la dignidad valen más que todo el dinero del mundo. Y hay algo más. Estoy embarazada. Cuando se lo dije a Isabel, lloró de alegría. Voy a ser abuela, dijo. Abuela de verdad esta vez, no solo de nombre. Ya está planeando todo. La decoración del cuarto, los juguetes educativos, las clases de música. La mujer que una vez me consideró indigna, ahora no puede esperar para mimar a mi hijo. Es irónico cómo la vida funciona. La mujer que intentó destruir mi relación con su hijo, ahora es una de las personas más importantes en mi vida. La que dijo que era demasiado pobre para su familia, ahora trabaja para mí, y lo hace con orgullo. La que me menospreció por mi origen, ahora presume de mi éxito como si fuera propio. La moraleja de nuestra historia. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, queridos seguidores de Relatos Cotidianos, es esto. Nunca dejen que nadie les diga que no son suficientes. Nunca dejen que el prejuicio de otros defina su valor. Y sobre todo, nunca subestimen el poder del perdón y las segundas oportunidades. Isabel y yo teníamos todas las razones del mundo para odiarnos. Ella me había herido profundamente, me había robado años de felicidad con su hijo. Yo tenía el poder de destruirla cuando más vulnerable estaba. Pero ambas elegimos un camino diferente. Ella eligió la humildad, el cambio, el crecimiento. Yo elegí el perdón, la compasión, la oportunidad de romper el ciclo de dolor. Y al final, ambas ganamos más de lo que habríamos conseguido con venganza y rencor. No estoy diciendo que perdonar sea fácil. Dios sabe que hubo noches en que la rabia me consumía, días en que verla en la oficina me recordaba todo el dolor que me había causado. Pero cada vez que elegía la amabilidad sobre la amargura, sentía que me liberaba un poco más de esas cadenas invisibles. Y miren dónde estamos ahora. La familia que el prejuicio había roto, el amor la reconstruyó. La mujer que me rechazó como nuera ahora me llama hija con genuino afecto. El hombre que me dejó ir ahora se despierta cada mañana a mi lado, agradecido por la segunda oportunidad. Un mensaje final: la vida es demasiado corta para vivirla con rencor. Es demasiado preciosa para desperdiciarla en venganzas. A veces, el mejor tipo de venganza es vivir bien, ser exitoso, ser feliz. Pero la verdadera victoria llega cuando puedes mirar a los ojos a quien te lastimó y decir, te perdono, y realmente sentirlo. No todos tendrán una historia como la mía. No todos tendrán la oportunidad de ver a quien los humilló pedir perdón. No todos podrán reconstruir lo que se rompió. Pero todos pueden elegir liberarse del peso del resentimiento. Hoy, cuando Isabel y yo trabajamos juntas en algún proyecto, cuando compartimos ideas y nos reímos de alguna tontería, a veces pienso en aquella chica asustada que fui, sentada en aquel salón de mármol blanco, siendo despreciada por mi origen. Si pudiera viajar en el tiempo y decirle a esa chica lo que el futuro le deparaba, no me creería, le diría, esa mujer que te está humillando ahora
Un día será tu empleada, luego tu amiga y finalmente la abuela de tus hijos. El hombre que te está dejando ir volverá, más maduro, más valiente, más enamorado que nunca. Y tú, esa chica de barrio que se siente tan pequeña ahora, construirás un imperio no de rencor, sino de éxito y compasión. Pero quizás es mejor que no lo supiera, porque fue el dolor lo que me forjó, fue la humillación lo que me dio fuerzas, fue la pérdida lo que me enseñó a valorar lo que realmente importa. Música emotiva de cierre. Queridos amigos de Relatos Cotidianos, esta ha sido mi historia. La historia de cómo la chica que era demasiado pobre se convirtió en la jefa de quien la humilló. Pero más importante, la historia de cómo el perdón puede transformar el veneno en medicina, el dolor en propósito y los enemigos en familia. Si esta historia los ha tocado, si les ha dado esperanza, si les ha recordado que nunca es tarde para cambiar o para perdonar, por favor, denle like a este video. Suscríbanse a Relatos Cotidianos para más historias de superación y transformación. Compartan este video con alguien que necesite escucharlo, alguien que esté pasando por una situación difícil, alguien que necesite recordar que el final de su historia aún no está escrito. Y recuerden, no importa de dónde vengan, no importa quién les diga que no son suficientes, lo único que importa es hacia dónde van y quién eligen ser en el camino. A veces, las mejores historias de éxito no son sobre derrotar a nuestros enemigos, sino sobre convertirlos en aliados. A veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto, sino vivir una vida tan plena, tan exitosa, tan llena de amor, que inspire incluso a quienes quisieron vernos caer. Desde Madrid, España, les habla Carmen Rodríguez de Fernández, CEO de Neuratech Solutions, esposa de Miguel, futura madre, y sí, orgullosa nuera de Isabel Montemayor. Una mujer que aprendió que a veces las familias no nacen perfectas, sino que se perfeccionan a través del perdón, el crecimiento y el amor incondicional. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo relato. Y recuerden, su historia de superación está esperando ser escrita. No dejen que nadie más sostenga la pluma por ustedes. Hasta la próxima, familia de Relatos Cotidianos. Y no olviden, ustedes valen más de lo que cualquiera pueda imaginar. Nunca, nunca lo olviden.